Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a una edición de Los Lugares de la Memoria, este programa que hacemos acá con mi compañero Mauro Perrone, con Nord Producciones en el detrás de cámara, una vez por semana en la televisión pública pampeana, que ustedes pueden ver los martes a las 22 y la repetición los miércoles a las 19, programa en el que tratamos de darle sentido a esos lugares que transitas, a los edificios, las calles o al pueblo en el que vivís, localidad, ciudad, porque tienen nombre y esos nombres tienen un sentido histórico y por algo se eligen. En la mayoría de ellos hay que decir que en los pueblos se han preservado, por ahí hay cambios en otras cuestiones más coyunturales. Al igual que en la edición anterior, vamos a hablar de una de las colonias, en realidad de un pueblo que está vinculado a un santo, Santa Teresa, vamos a hablar ahora. Veníamos de San José, que además tienen íntima vinculación, ¿no? Porque los tres más o menos surgen por la misma corriente migratoria de alemanes del Volga. Bastante nuevo, tiene apenas 100 años, 103 años, 1921, 15 de octubre de 1921, y toma el nombre Santoral. Y acá viene un punto que por ahí hemos abordado, pero más por arriba, porque la mayoría de nuestros pueblos están vinculados a la mal llamada campaña del cielo. Sí, Se llama Santa Teresa por la fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, Teresa Sánchez Cepeda Dávila y Ahumada. Esto da una vinculación directa con la Iglesia Católica, que hasta hace muy poco la tuvimos hasta en la Constitución Nacional. sí, ahí hay que remarcar en la Constitución, después vamos a ver un poco de Sí, la fundación, pero lo importante es que es una ola migratoria, igual que cuando hablábamos de San José, que era directamente una colonización de alemanes del claro. Volga. En Santa Teresa son alemanes, ¿sí? No está tan identificado como que sean estrictamente solo alemanes del Volga, pero sí alemanes. De hecho, su escudo tiene las dos banderas, Sí. ¿sí? La bandera alemana y la bandera argentina. Eh, y sí una comunidad digamos, con una impronta confesional muy Uh-huh. fuerte. Y ahí hay que decir algo que por ahí, como decía, no se ha abordado, que es el rol que ha tenido en muchas de las constituciones de los pueblos y sobre todo de estas colonias Claro. agrícolas, la iglesia, ¿no? Que muchas veces funcionó eh, como Estado, ¿sí? O siendo la vinculación con el Estado, ¿no? Antes Claro. de que se conformara el organigrama político eh, o la construcción de lo que podríamos decir los elementos estatales dentro de estos lugares. Eh, la colonia de Santa Teresa, que además está en la franja suroeste, digamos, de la provincia, es una franja que además es productiva, digamos, ¿no? Está en lo que sería la Sí. pampa húmeda, por así decirlo, de la parte de nuestra provincia. Eh, y en este caso, muchos de estos colonos, digamos, tienen en su llegada esta impronta confesional, en donde la iglesia sobre todo lo que hace es eh, trazar la vida cultural Claro. de esos lugares, ¿no? Y justamente ahí es donde eh, va a tener sobre todo la vinculación las distintas instituciones posteriormente, ¿no? Y sobre todo las instituciones escolares, donde lo Claro, que vamos vienen a con hablar en un momento. la misma raíz histórica que les contamos en el programa de San José, que es porque vienen desde la Rusia, que primero invitó a un grupo de alemanes o a una corriente de alemanes a ir a habitar Rusia y después los echó. Y los echó por lo mismo que primero los invitó a poblar y después los echó por su creencia religiosa. Sí, Y hay como una conducta, una correlación temporal en la Pampa directamente. Si bien de la que estamos hablando ahora, que Santa Teresa es la última de las tres, pero tiene una formación más o menos entre la primera década de 1900, del siglo XX, y sí. la segunda, Y que la esa sería, segunda, y ahí está San José, Santa Teresa y Santa y María, que Santa son las María. tres muy vinculadas fuerte a esta corriente de alemanes del Volga, que le solemos Sí, decir. sí, y que todos tuvieron la particularidad de ser colonias agrarias, Uh-huh. digamos, digamos, con un fuerte vínculo entre las familias entre sí, digamos, por eso son colonias, llegan por lo general todos juntos, ¿no? Los loteos y Claro. demás se hacen y las tierras se reparten. Eh, y sobre todo en el caso de la iglesia, tiene un rol muy fuerte para tratar de preservar la cultura de la cual venía, ¿no? Había una asociación muy importante entre
digamos, la patria de la cual venían, Claro. ¿no? Alemanes del Volga, Sí. o alemanes del Mar Negro, o alemanes, Sí, los ruso-alemanes, los rusos como se alemanes, le claro, dice, sí. así en la Sí, sí, sí. jerga general, con el catolicismo particularmente, ¿no? Entonces, inmediatamente, cada vez que estas colonias se fundan, lo primero que aparece es algún tipo de institución o de organización que busque continuar con las prácticas religiosas. Entonces, la iglesia para estas comunidades, ¿sí? Ocupa un lugar central en la vida de la comunidad, y es por eso que, por ejemplo, en el caso de San José, que lo dijimos, lo primero que aparece es una capilla Claro. inmediatamente, ¿sí? Y en el caso de Colonia Santa Teresa, lo primero que va a aparecer es justamente reuniones, ¿no? Para juntarse, leer la liturgia, continuar, digamos, con las prácticas, digamos, de los misales y demás. Sí, hay que decir que en este caso la cuestión de la Iglesia Católica tiene como dos aristas en estas colonias. Digo, una es propia de quienes vienen, Claro. pues venían con esa creencia, pero llega a coincidir con nuestro Estado naciente, ya, bueno, en el siglo XX ya tenía varios años consolidado como Estado-nación, pero recordemos que antes de que el Estado se expandiera en su territorio, las iglesias tenían los registros civiles. Digamos, la Iglesia Católica Sí. era la encargada de registrar a las personas que nacían, bueno, que fallecían, tenía la identidad de estos grupos. Así que hay como una doble combinación, aunque en este caso viene bien acompañado de esto que podríamos decir, no sé si gregario, tribu, poblacional, gens, o los gens como decían Sí. los romanos, que es, los alemanes hubieran ido a otro lugar que no fuera católico, hubieran hecho lo mismo Hubieran hecho porque lo venían mismo. con su creencia. Hubieran hecho lo mismo, y en eso, para identificar también esto, hay como varias corrientes y congregaciones Claro, religiosas, digamos, ¿no? Hablamos en su momento de los salesianos claro. también, los valdenses en otra parte, digamos, de la provincia. Estas comunidades no venían directamente con una congregación puntual, y justamente no la necesitan, digamos, en Claro. el sentido de que no necesitan que vengan sacerdotes de congregaciones puntuales y demás a establecer una evangelización, porque ya vienen, digamos, con esas prácticas y se autogestionan, por decirlo de alguna manera. Bien, en este primer bloque hacemos una primera aproximación de Santa Teresa y la vinculación que tiene fuertemente con sus creencias religiosas y este nacimiento de una colonia que, a diferencia de las otras, no solo ha mantenido población, sino que la ha aumentado según el último censo. Pero bueno, de eso vamos a hablar a partir del segundo bloque. Bien, continuamos en los lugares de la memoria. Estamos abordando una aproximación a cómo se inició el poblamiento de lo que hoy es Santa Teresa, una localidad que está al límite con la provincia de Buenos Aires. De hecho, si uno está mirando los teléfonos, a veces son de característica de la provincia de Buenos Aires, está a solo 5 kilómetros del límite de la provincia de Buenos Aires, en nuestra parte sur, en el departamento de Guataché, muy vinculada con esto de que los alemanes del Volga también, antes de llegar a La Pampa, empezaron a fundar sus colonias en provincia de Buenos Aires. Claro. Y casi hay un correlato geográfico en cómo van bajando y cómo van llegando, en este caso a la provincia de La Pampa, con tres colonias muy conocidas. Mencionábamos esto de la iglesia, lo voy a leer porque es difícil leerlo, pero se destaca en la historia de Santa Teresa la aparición del sacerdote Francisco Stratzelser como el que impulsa más lo que sería la formalización, la secularización, la regulación de lo que sería el culto católico, que ya quienes venían eran profesantes, por supuesto, pero precisaban esta autoridad que reconoce la iglesia, que es un sacerdote. Exactamente, como muchas veces también lo hemos dicho para otros lugares también, digamos, la oficialización del culto, por decirlo de alguna manera, se hace a través de a quien imparte oficialmente la misa, los sacramentos, ¿sí? Que en este caso es un cura. Hay algo que vos mencionabas que tiene que ver con la parte más estrictamente de la colonia. La colonia es un lugar que son tierras, digamos, que estaban, digamos, ya, digamos, con propietarios, y es una firma puntual, ¿sí? De Migliori, que es mandataria argentina, que es la que efectivamente termina haciendo los 3 grandes lotes, ¿no? Que incluso se promocionaban así, como 3 grandes lotes, digamos, ¿no? Vendiéndolo como una zona efectivamente, digamos, de alta productividad,
¿sí? Porque recordemos que es Sí. la franja, digamos, está en la franja productiva Es la franja, digamos, de la provincia, que es conocida como la franja en más nuestra rica. parte más húmeda, más rica. Sí, también. Más húmeda, de hecho, está rodeada de Sí, lagunas, digamos, ¿no? De espejos de agua. Y a partir de esos loteos iniciales se instalan los primeros colonos, ¿sí? las primeras familias colonas en Santa Teresa. Que tiene en común esto, digo, los alemanes del Volga que venían bajando de provincia de Buenos Aires, digo, pues se venían asentando, saliendo de esta Rusia, que su trabajo era su laburo generalmente era agrícola. De esa forma fueron conformándose y en torno a su economía y a su organización religiosa que armaron sus asentamientos. Exactamente, y que siempre estuvieron, en el caso de esta población, siempre estuvo muy vinculada digamos, a todo lo que tiene que ver con el periodo productivo que se reconoce en la provincia como algunos periodos. Incluso es una zona, hemos mencionado otra vez la famosa década del 30 como una década complicada, digamos, para la economía mundial en general por la crisis del 30, Argentina en particular por lo que tenía que ver con su producción agraria, y en particular en la provincia de La Pampa, sequías y tormentas, digamos, fuertes. En el caso de Colonia Santa Teresa no estuvo tan afectada por eso, hay que decirlo, porque la población que ya había llegado, o sea, muy poco que había llegado, y no se va, digamos, no migra hacia otra zona en ese contexto, sino que va reconvirtiendo de alguna manera digamos, su producción, al punto de que se transforma durante fines de los 30 y principios de los 40 y reincorpora, por ejemplo, la producción del lanar, digamos, lo que serían las ovejas, para decirlo en criollo, que ya se había desplazado en otros lugares, se había desplazado hacia franjas menos productivas en cuanto a la tierra, y durante ese momento se reconvierte por una cuestión, digamos, de mercado, de venta. Entonces, es una población que se mantuvo, que lo decíamos al inicio, es una población obviamente que está alrededor de los 600, 700 habitantes, pero que se mantuvo en ese nivel casi a lo largo de toda su historia, ¿no? Sí, de hecho en la medición anterior hasta la última marca un crecimiento de los 510, 12 más o menos a 600, en la última medición del 2022, así que no pasó como si le pasó a San José, que ese impulso inicial de gente, hoy casi es una cuestión turística nomás lo que existe en San José, no así en Santa Teresa, que además sigue siendo muy importante hoy para la economía pampeana, aunque sean pocos habitantes, la cuestión económica por la parte productiva, porque es la parte más beneficiada, es hoy lugar de referencia de muchas producciones, de empresas que se radican allí o que trabajan allí, porque es la Pampa Rica. Es la Pampa Rica. Estoy hablando de Pampa Rica en tierra, ¿no? Sí, sí. En la cuestión de la parte de la geografía que nos tocó de esa parte, en esa división de los límites, estamos hablando sudeste, todo el este provincial es la parte más húmeda y de donde, bueno, pueden funcionar este tipo de producciones que, si bien han cambiado, como decís, pues se mantienen a lo largo del tiempo, van cambiando por ahí alguna dinámica de qué eligen hacer, pero se van sosteniendo con la misma producción. Obviamente después reaparecen los cultivos más clásicos, digamos, ¿no? El trigo, la cebada, por ahí, o la aparición de la soja en su momento y demás, pero siempre vinculado a eso, con su importancia y sobre todo una importancia de que en esa zona, a diferencia de por ahí el noreste, digamos, de la provincia, donde hay poblaciones urbanas más importantes, más cerca una de la otra, en el caso de Colonia de Santa Teresa no lo hay, salvo Huatraché, digamos, que es como el lugar más importante, cercano ahí. Después en los alrededores no hay población más urbana asentada o pueblos más grandes, digamos. Entonces, la población pero por eso su relación ahí. más cercana es con Bahía Blanca, Exactamente, por eso con la provincia de Buenos Aires. Por eso tiene una relación, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, el caso de Jacinto Arauz también, digamos, ¿no? Que tiene una relación más con el sur de la provincia de Buenos Aires que, digamos, con otros sectores de la provincia. Y en ese sentido, la colonia tiene una importancia vital desde ese lugar, no tanto desde lo poblacional, ¿sí? Aunque sigue siendo un pueblo incluso constructivamente moderno, porque cuando se diseña, muchas de estas colonias se diseñan urbanísticamente con una planificación muy concreta y se mantienen eso hasta el día de hoy. Está pensando avenidas, ¿no? Más allá de ese inicio. Bueno, hay algunas cosas más. Han sabido incorporar algunos nuevos atractivos que vamos a contar en un ratito en el tercer bloque mientras seguimos hablando un poco de Santa Teresa.
Seguimos en los lugares de la memoria, hoy nos ocupamos un poquito de la historia de Santa Teresa, este poblamiento que ha cumplido 123 años, en realidad sí ahora el 15 de octubre, pues su fundación se ubica el 15 de octubre de 1921, se indica como fundador, esto hay que decirlo, se eligen los nombres porque es esto de la colonización y de las compras de las tierras, pero a Alejandro Rost, y se nombran otras personas como Short, Holzman, Rau, Prost y Ducart, que son los primeros pobladores y fundadores de esta Santa Teresa, que mantiene su historia agropecuaria o agrícola, no agropecuaria está bien, y que le ha agregado algunos atractivos nuevos, y por supuesto cuando esto se consolida, el Estado aparece con sus herramientas más conocidas, con sus instrumentos. Aparece con lo primero que surge inicialmente, esto, a lo que es su fundación también es bastante tardía, ya había una dinámica, claro, ¿no? de funcionamiento y de cómo aparece el Estado, y al poco tiempo, al año de fundarse, se crea la escuela, digamos, ¿no? La escuela que se asienta ahí, que hay que decir que al mismo tiempo, al ser una población con mucho peso rural, tuvo vinculación con las escuelas rurales que había en otras colonias alrededor, que ya hoy no han desaparecido, digamos, no existe más, como Colonia La Piedad, La Florida, ¿sí? Que fueron escuelas rurales que funcionaron sobre todo hasta, por lo menos hasta los 70, algunas hasta los 80, 2000, ¿sí? Dependiendo, digamos, los vientos, digamos, también, ¿cómo es? Políticos, ¿sí? Obviamente las transferencias educativas que hace la nación a los estados provinciales a partir del 76, digamos, ¿no? En la última dictadura que se hacen las primeras transferencias, ¿no? Recordemos que las escuelas y los secundarios dependieron hasta los años 70 del Estado Nacional, ¿sí? A partir de la famosa ley 1420, que es la ley, ¿no? Sí, que establece... situación que va a completar Menem, porque hasta los 90 todavía el Ministerio de Educación de la Nación se preservaba, acá lo sabrán varios colegios, hay uno que se llama el nombre nacional, por ejemplo, para nombrarlo, uno de Santa Rosa, es provincial desde los 90, pero bueno, tenían esas formaciones porque es en 1990 donde esas transferencias son totales, el Ministerio de Educación se reserva para sí los contenidos que tienen que dar todas las escuelas, se reserva para sí, pero les cede, o sea, les pasa el gasto a las provincias. Le traspasa todo lo que es lo edilicio y el mantenimiento. Se compromete que no sea personal, que lo más caro, docente, generalmente en la institución educativa lo más importante es el cerebro, el que te da la clase, el que te da, el que te acompaña. En esa transferencia, Menem lo hace, lo cumple, promete hacerse cargo de los edificios. Por eso Naciones como que construyó escuelas, pero todo el resto corría por la provincia. Hoy estamos en otra etapa, en este país actual, donde parece dudoso que el gobierno nacional cumpla un acuerdo que es político, ¿no? La ley no lo obliga a hacer las escuelas. No lo obliga, pero sí se ha mantenido hasta este gobierno. Exactamente. Y ahí en Colonia Santa Teresa, decíamos, tiene varias escuelas rurales donde hay muchos de los hijos e hijas de estos colonos van hacia allí, digamos, a medida que el corrimiento mismo, digamos, y la forma de producción y el asentamiento cambia, las escuelas van desapareciendo, pero lo interesante es que al inicio convivieron dentro de Colonia Santa Teresa dos escuelas. Una era la oficial, la 135, digamos, que es la que existe hasta el día de hoy, y la otra era una escuela alemana, que no hay mucho registro de su funcionamiento oficial, pero que en los relatos, digamos, de los pobladores más antiguos, lo que se cuenta es que se funda una escuela por parte de los mismos colonos, en donde se impartía alemán, donde se impartía catolicismo, donde se impartía el idioma, digamos, el aprendizaje del alemán, y de la historia alemana también, digamos, por lo menos de la historia de esta comunidad, y que entró en un conflicto en un momento con la escuela oficial, digamos, con el 135. ¿Por qué? Porque la ley 1420 lo que decía era que, por ejemplo, la educación religiosa no se podía impartir dentro de la institución, tenía que ser en otro ámbito y fuera del horario, digamos, ¿no? Entonces ahí entra un conflicto con la estatalidad, ¿sí? A partir de esta escuela que se conforma, que se cierra sobre 1938-39, se reabre un tiempo después, digamos, por iniciativa de vuelta de los mismos colonos, de esta necesidad de preservar el idioma, de preservar costumbres, ¿sí? Y funciona hasta el 44 más o menos, y ahí sí definitivamente se cierra, pero efectivamente existió, digamos, una idea, digamos, de establecer una escuela para los hijos e hijas que ya habían nacido en la colonia,
que estaban siendo educados por el Estado, ¿sí? En el idioma, en castellano, con la bandera argentina, con las efemérides de la historia nacional, y que por lo tanto, ¿sí? Había una necesidad de decir, bueno, también hay que enseñarles de dónde venimos. Desde 1880, de que está esa ley ya, lo que pasa es que se va aplicando a poco. Justamente la fundación tardía de ser 1920, estamos hablando de una de las más jóvenes, hay más jóvenes, pero la fundación tardía hace que ya el país hubiera avanzado en esto de que la educación religiosa no se daba en la escuela pública, o se tenía que hacer una escuela al efecto, como los existen hoy en Santa Rosa, en cualquier lugar, que generalmente el María y ahora Domingo Sabio, colegios que tienen una son semi-privados, pero la educación pública estatal no permitía esa educación religiosa. Aún en las religiosas, esto hay que decirlo, se dan los contenidos que fija el Ministerio de Educación de la Nación. Esos aprendizajes básicos no se puede cambiar por más que tenga una orientación confesional distinta. Y yo te decía hoy en el bloque anterior que Santa Teresa, que mantiene 600 habitantes, se caracteriza por la calma, es un lugar muy tranquilo, y han logrado hacer un par de cosas. En la pandemia hicieron un festival de cine con presencialidad. Con presencialidad, sí. Y además han conseguido un convenio que se llaman Residencias Artísticas Latinoamericanas, que son becas. Y becan puntualmente, hubo street art, arte callejero, es muy novedoso. Y hoy llegan, no sé si hoy, pero se hicieron durante la pandemia, a partir de esas becas, personas que vienen a escribir ficción o no ficción. ¿Cuál es la estrategia? Dice, este es el lugar justo en el que no se van a distraer, no te vas a tener teléfono, no, acá vas a venir a terminar a completar. El ambiente mismo sirve como inspiración, digamos, ¿no? Y la beca tiene que ver con que no se beca a cualquiera que dice, no, se beca a alguien que está trabajando en un libro, que le falta la terminación, que le falta la finalización de la edición del texto, no de la edición para imprimirla. Bueno, y eso también lo han encontrado y es como un reducto artístico que tiene esa colonia, o que tuvo por lo menos durante la pandemia, a partir de invitar a personas a que disfruten de la calma. Sí, que son las reconversiones que muchas veces necesitan estas poblaciones, ¿sí? Más alejadas de la dinámica económica y poblacional de otras, para justamente sostenerse. Tal cual. Mauro, gracias Nord Producciones, gracias a los televidentes. Nos reencontramos en la próxima edición de Los Lugares de la Memoria. Hasta la próxima.